Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro short webinar de Materialize. Hoy estaremos hablando de las mejores impresoras 3D compatibles con el software Materialize. Mi nombre es Jessibel y estoy aquí para hacerle compañía a Matías, nuestro Cell Engineer, que les estará contando sobre cuáles son estas impresoras y por qué son las mejores para trabajar con Materialize. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Jessy, ¿todo bien por acá? Por suerte. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, ansiosa por conocer cuáles son estas impresoras y saber más sobre Materialize. Dale, bárbaro, muchas gracias. Bien, vamos a estar arrancando entonces con el short webinar de hoy. Vamos a estar hablando un poquito de esas impresoras 3D que son compatibles con Materialize. Yo elegí tres modelos de tres marcas distintas, con tres características distintas para mostrarles hoy. Hay muchas más, yo nada más hice como un poquito un análisis y un resumen de esas tres que me resultaron interesantes. Pero antes de empezar, me gustaría hacer como una pequeña introducción sobre ¿de qué hablamos cuando hablamos de impresoras 3D? O mejor dicho, ¿cuál es el común denominador de la primera imagen que se le viene a la gente cuando hablamos de impresoras 3D? Por lo general, esto es como un poco algo una deducción que saqué yo de todo este tiempo que estoy trabajando con Materialize, que la gente me pregunta si es compatible con este tipo de impresoras, y sí, es compatible. Pero la gente siempre se queda como con esta imagen de la impresora 3D, ¿no? La imagen de la impresora 3D más hogareña, ¿sí? Que es obviamente la más económica y la cual la gente tiene más acceso a comprarla y tenerla en su casa para poder imprimir los objetos que quiera. Son las que obviamente están de moda y bueno, la que obviamente nos permite, ya lo vemos porque en el mercado se trabaja mucho con objetos en impresión 3D, con este tipo de tecnología. Nos permiten hacer un montón de cosas muy, muy complejas, la verdad es esa, imprimiendo en pequeñas partes y después ensamblando o generando pequeños mecanismos o diferentes encastres y demás. Pero siempre nos quedamos como en esa superficie de la impresión 3D, como en esta foto, en esta impresora 3D de hogar. em, y entonces un poco la finalidad de este webinar es ver qué hay más allá, qué hay en la industria en sí de la impresión 3D. Si han visto alguno de los webinars de Materialize, por lo general a veces hablamos o les muestro algunos videos muy por arriba de algunas impresoras 3D, quizás de impresión metálica o de impresión en resina, que existe otro tipo de tecnología. Entonces, la idea un poco es mostrarles al menos alguna serie de impresoras y cómo es que trabajan y cuáles son esos modelos que obviamente son compatibles con el software Magix de Materialize. Antes de empezar, me gustaría mostrarles un video un poco de cómo está planteada una planta justamente de impresoras 3D. Esta es una fábrica de General Electric que está en Estados Unidos. Tiene, fíjense, una serie muy importante de impresoras. Acá lo que vamos a ver un poco es cómo es este trabajo, esta línea de producción, ¿sí? Vemos ahí al ingeniero, al diseñador, modelando la pieza en 3D y después llevándola a imprimir a la impresora. Pero no es solo mandar a imprimir, sino que hay todo un proceso. Ahí la vemos trabajando, la vemos realizando la impresión capa por capa. Grandes impresoras, no es nada que ver con una impresora de
de hogar, que ocupa quizás un lugar en el escritorio. Son impresoras realmente muy grandes. Y fíjense que una vez que sale impresa se le hace una aspiración, que ese polvo vuelve de nuevo a una base donde se vuelve a utilizar para imprimir. Importante es la protección. Fíjense que están protegidos con guantes, gafas, mascarillas, porque esos polvos metálicos no deben ser muy sanos que digamos. Después se la lleva a un lugar donde se le hace un curado a la pieza una vez que está impresa, para que adopte todas las capacidades físicas. Se le hace un acabado a mano, se le hace un análisis de calidad, se le hace mediciones, se hace un cálculo, se vuelve de nuevo a la PC, se realizan chequeos de superficie para ver si hay roturas, y fíjense la calidad de la pieza, y fíjense el tamaño de la impresa que se dedica a imprimir objetos en 3D, con otra finalidad, no tan hogareñas quizás, sino con una finalidad un poco más industrial. Ahora sí, vamos a ir a uno de los modelos de General Electric, que es esta impresora, la Concept Laser, la M2. Sí, creo que la vimos recién en el video. Esta es una impresora que se dedica a imprimir modelos en metal, ¿sí? A través de sinterizado láser podemos ver que va a realizar la impresión, ¿sí? DMLM, ¿sí? Direct Metal Laser Meeting. Es una impresora que, bueno, lo que va a hacer es generar pequeñas capas de metal. Se va a cortar el modelo 3D, se van a hacer pequeñas capas, y esas capas va a pasar un cabezal, va a depositar material, y después un láser va a generar la solidificación, el sinterizado, como una pequeña soldadura, lo va a fundir y va a generar la solidificación. Y a medida que va pasando el láser, se le vuelve a agregar una capa de polvo metálico y el láser pasa, y así sucesivamente, generando capa por capa. Tiene adentro un sistema... Voy a frenarlo porque va más rápido que mi voz. Ahí va. Adentro tiene un sistema de ventilación que lo que hace es eliminar los gases que se generan por ese sinterizado láser. Em, si alguna vez estudiaron la soldadura común, la soldadura eléctrica, sabrán que la soldadura, al generar el arco voltaico, genera un gas que obviamente si lo respiramos es tóxico. Esto, al trabajar con polvo y trabajar justamente con temperatura y elevar el metal a una temperatura de fundición, va a emitir gases que obviamente esos gases los tenemos que filtrar. Y además de eso, agregar oxígeno limpio para que se pueda realizar la quema, no sé si la palabra es la quema, para realizar esa microfundición del metal. Vemos ahí que se genera entonces de ese polvo que se va sacando, que se aspira, la pieza final con el material de soporte. Esto obviamente nos va a permitir aumentar los tiempos de construidos, ¿sí? Que la calidad de la pieza sea mucho mejor, los tiempos de fabricado van a ser más rápidos, voy a tener menos costo de fabricación, porque una vez que yo haya chequeado que la primera pieza salga bien, el resto de las piezas van a salir igual que bien. Es como imprimir una hoja de papel. Si la primera hoja de papel salió bien impresa, el resto de las hojas van a salir sin ningún tipo de problemas. Esto con lo que respecta a General Electric. Ahora vamos a un viejo conocido, HP. Como esta marca seguro la conocen, todos hemos tenido alguna impresora HP en casa, ¿o no?
Hemos renegado con las conexiones de Wi-Fi de la impresora, pero HP fue un poquito más allá y dejó el papel para imprimir objetos en 3D. Esta es la impresora en cuestión, Multijet Fusion 3D Printer. Como verán, esta impresora está partida en dos. Tenemos, por un lado, de este lado de acá, lo que es la impresora en sí, y por el otro, donde voy a tener el material. Perdón, esta es la impresora y acá donde voy a hacer el limpiado del material. En la impresora anterior, voy a volver atrás, acá, está todo integrado. Fíjense que son dos maneras de trabajar, cada una con su tipología y con su formato. Está todo integrado. En este caso, lo tengo por separado. Vamos al video. Esta impresora, en vez de trabajar con metal, va a trabajar con polvo plástico. ¿Sí? Lo que va a hacer es imprimir plástico. Va a tener la misma lógica de impresión. Acá vemos al proyectista trabajando con Materialize, con el software. ¿Sí? Lo que hace es chequear primero que el modelo esté bien, los va a unir a todas las piezas en el tamaño del volumen de la cama de impresión, va a generar un anidado, ¿sí? Las va a ubicar todas. Vemos el tamaño del volumen. Y una vez que realiza la ubicación de todas las piezas, bueno, va a cargar la impresora con el material. Va a depositar lo que sería el polvo plástico o polvo de resina, mejor dicho. Tiene su proceso y se lleva a la impresora. Es como que si estuviera cargando el cartucho de tinta, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera. Carga el cartucho y una vez que el cartucho está cargado, le da a imprimir. Lo que hace, imprime de la misma manera que la impresora en metal. Va a pasar un cabezal que va a depositar el material y a su vez, ahí se ve mejor en el ejemplo. Va a tirar un líquido que lo que va a hacer es como solidificar la pieza cuando pase el cabezal con la luz, con el láser. Entonces va a generar ahí la parte sólida. Deposita material, deposita como la tinta y después pasa el cabezal e imprime. Solidifica más que imprimir. Y así capa por capa. Son dos cabezales que tiene esta impresora. Un cabezal que deposita material y otro cabezal que deposita esa suerte de tinta o ese líquido. Es como un catalizador. Y después pasa el cabezal láser para imprimir. Se la deja descansar 24 horas a la pieza para que cure, para que todo el material se contraiga, no haya desperdicios, y se procede a aspirar todo el excedente hasta tener la pieza lista. Se la cepilla, se le hace un limpiado, después se le hace otro proceso, fíjense. Importante cómo es que está la persona protegida, ¿sí? Estos polvos no deben ser muy sanos, que digamos. Entonces la protección es importante. Ahí fíjense cómo le tiran un chorro de aire a presión para generar la limpieza final y tenemos el producto terminado. Lo que me gustó de esta impresora, además del resultado final, es la forma. Es como una gran impresora HP, pero de impresión 3D. Mantiene la misma estética HP, esa línea de familia, esa línea de producto que tiene HP. Se puede ver, se puede hacer esa lectura muy fácil. Si yo pongo una impresora, es más, si yo le muestro solo esta foto, así,
parecería una fotocopiadora o una impresora o una ploteadora. Sigue manteniendo esa forma, esa línea estética de HP, se ve sin dudas, ¿no? Lo mismo en esta de acá, si bien es un poquito más compleja, sigue manteniendo esas líneas, el contraste entre los colores y demás. Y esto sobre todo, los cartuchos, donde va a estar el polvo de resina, bueno, mantiene esa lógica también de cartucho de tinta, que es interesante, un detalle que me pareció que está bueno marcar. Bien, y por último, tenemos otra quizás no tan conocida, Trumpf, ¿sí? Otra empresa que se dedica a hacer impresoras 3D, que también van a estar optimizadas para trabajar con Magix. Y esta es la impresora, la TruePrints 5000, un poco más sencilla en cuanto, más minimalista en cuanto al diseño, fíjense, no presenta mucha información a la vista, si bien tiene ahí como la pantalla táctil con su brazo móvil, después el resto de las cosas están como más ocultas en el interior. Vamos a ver un poco de qué se trata y ver un poco cómo la presenta Trunks. Esta es una impresora que, bueno, también hace impresión en plástico. Tiene dos lugares. Un láser que es el que va a hacer el sinterizado, la solidificación. La cama de trabajo, que tiene 30 centímetros, y la profundidad, 40 centímetros. Ahí es donde va a estar cargado el material. Y al costado, donde van a estar toda la maquinaria. Ahí lo que hicieron fue, bueno, cargar el cartucho con el material. Nos muestra un poco cómo es el sistema de anclaje, cómo se ajusta ese cartucho a la base. Se le saca una tapa donde va a estar el material. Ahí pasa un carrito que va a tener la tapa, se la lleva y queda, digamos, el polvo al descubierto. Se le cargan todos los parámetros correspondientes en la pantalla táctil, se le dice qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere imprimir, toda la información pertinente a la impresión. Se hace una limpieza en el ambiente, se calienta la base a una temperatura de 500 grados, bastante caliente, y pasa la primera capa. Y ahí vemos a los láser trabajando, generando la impresión. Después tiene una base donde va a recortar, digamos, a la pieza, en el caso de que se necesite terminar. Y ahí vemos cómo va imprimiendo con esta lógica. Capa por capa. Se deposita material, trabaja el láser, se deposita material, trabaja el láser. Perdón, me corrijo. Se deposita el material, trabaja el láser, baja la cama, se deposita material, trabaja el láser, baja la cama y así sucesivamente hasta obtener la altura deseada. Una vez terminado, se vuelve a colocar la tapa, se mantiene en esa cápsula con el material, se desconecta, se va al carrito otra vez, se hace un cambio de cartucho, por así decirlo, y se vuelve o se lo lleva a la base de limpieza, donde se sustrae la pieza, se sustrae el excedente del material. Si bien todas tienen diferentes morfologías, la lógica de impresión es bastante similar. Esta imagen me resulta súper interesante. Fíjense cómo va presentando como una suerte de layout de fábrica. Pone 4 impresoras por un lado, del otro lado, de esta parte de acá,
podemos ver cómo está el laboratorio puesto. Entonces divide lo que es la planta. Voy a volver un cachito para atrás, a ver si puedo. Bueno, quedó ahí. Pero les decía, hacía como un layout de la fábrica y dividía la parte del laboratorio y de la parte de la planta, digamos, donde van a estar todas las impresoras y solo tenés el contacto del trabajo del operario con la impresora y después del operario dentro del laboratorio. Tres impresoras distintas que hacen básicamente el mismo trabajo, imprimir en 3D. Cada una, como les dije hace un ratito, con su morfología, pero la lógica de impresión va a ser siempre la misma. El material que se deposita, un láser que va a solidificar o sinterizar el material y un eje Z que va a ir bajando o subiendo dependiendo de la altura que se quiera obtener de la pieza final. Una vez que se termina ese proceso, se la deja un tiempo de curado para que, para que la pieza adopte las últimas propiedades físicas y después se pasa al proceso de limpieza. Todas esas partes o pueden estar integradas en una máquina o, como vimos, pueden estar en diferentes áreas de la planta. Otra manera distinta de imprimir, un poco más industrial, un poco más grande, a gran escala, no tan doméstico. Y obviamente estas piezas se pueden usar para todo tipo de objetos en sí. Como hemos visto cuando vimos el webinar de materiales para la industria automotriz, para la industria aeroespacial, la industria aeronáutica, para la industria médica, etcétera, 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 ¿sí? Podemos abarcar un montón de posibilidades. Como en todos los webinars, siempre dejamos abierto este espacio por si tienen alguna pregunta en sí con lo que vimos hoy, o si tienen alguna pregunta con respecto a Magix o a Materialize. Así que quedo a su disposición por si quieren preguntar algo. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y estar escuchándonos. Excelente, Matías, muchas gracias. Realmente son máquinas futuristas, ¿no? Todo lo que pueden hacer, todo lo que se puede imprimir en ellas es genial. Sí. Gracias por compartirnos la información que nos acabas de dar y, bueno, hablarnos siempre sobre Materialize, que es un software, es un grupo de software excelentes con los que se puede optimizar muchísimo la impresión 3D. No veo ninguna pregunta, pero en cuanto tal vez nos las envíen, podemos irles compartiendo nuestros datos de contacto. Dale. Gracias. Bueno, les compartimos las formas en las que pueden entrar en contacto con nosotros, ya sea para solicitar una cotización, más información sobre el software, capacitaciones con Matías o cualquier duda que tengan, nos las pueden enviar a través de ventas@ofirinformatica.com. Nuestro equipo de ventas está a total disposición para atenderlos. También pueden visitar nuestra página web dedicada a Materialize. Es auferinformatica/Materialize y también pueden ver la repetición de este webinar y los anteriores webinars en los que siempre estamos hablando de Materialize en YouTube. Nos encuentran como Aufir Informática y también si desean un contacto más personalizado pueden llamarnos por 54 11 21 50 53 53 en Argentina. Les agradecemos también por su tiempo, por estar aquí y les pedimos que estén siempre atentos porque todos los meses tenemos webinars bastante interesantes, no solo de Materialize, sino también de los otros software que distribuimos en Aufir Informática. Perfecto. Entonces vamos cerrando en el día de hoy y nos vemos la próxima. ¿Te parece, Jessy? Sí, me parece bien. Muchas gracias, Genial. Matías, por tu tiempo. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.